Bueno, hermano, le agradezco mucho eh, la oportunidad que nos da. Quisiera aprovechar de saludar, bueno, a todos mis hermanos. La verdad que siempre que me acuerdo con la 126, me recuerdo con mucho cariño, muchos años que hemos estado en contacto. Cuando vivía acá también siempre les visitaba. Y bueno, como la mayoría sabe, en el año 1991 fuimos encomendados a la obra del Señor a Chile. Así que partimos con toda la familita, mis tres hijos y bueno, y mi esposa. Y estamos desde el año 1991 sirviendo al Señor en Chile. Mi yerno, Marcelo, me dio muy buenas referencias, me dijo que los atendieron muy bien, mi hija también, así que le mandan muchos saludos en el Señor. Bien, hermanos, quisiera invitarles para la meditación del estudio bíblico esta noche al libro de Hebreos. Hebreos en el capítulo 2. Y vamos a leer algunos versículos y vamos a ver cómo nos va esta noche. Capítulo 2 de Hebreos, comenzando con el versículo primero, dice: Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Aquí estamos hablando acerca de la palabra del Señor y, y aquí hay una pregunta, hay otra versión que dice: ¿cómo se les puede ocurrir a ustedes, hermanos, que si descuidamos la palabra de Dios, escaparemos de una salvación tan grande? Aquí también hace énfasis que esta palabra fue anunciada primeramente por el Señor. Eh, no fue una palabra que vino por medio de ángeles, como cuando dieron la ley de Moisés, y fue testificada, dice, testificando Dios juntamente con nosotros, con señales y prodigios y diversas manifestaciones y repartimiento del Espíritu Santo. Aquí el autor de Hebreos nos llama a hacer una reflexión frente al valor importante de la palabra de Dios. Podríamos decir que la palabra del Señor, como se nos presenta en el versículo primero, que es poderosa para que nosotros nunca podamos apartarnos de él. Comienza diciéndonos el autor que es necesario que con más diligencia atendamos a esa palabra del Señor. Y bueno, las palabras que se usan acá son palabras bastante significativas. A veces leemos un poquito rápido la palabra del Señor, pero si nos detenemos a analizar las palabras que usa para poner nuestra atención en la palabra del Señor, dice: es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Aquí nos dice, bueno, nos señala una palabra muy importante. No nos dice que es bueno que leamos la palabra, no nos dice que tratemos de hacerlo, sino que nos dice que es necesario. Necesario es que yo respire. Eso es necesario. No es necesario que me ponga un tipo de ropa, otro tipo de ropa, o un zapato, otro zapato. Pero necesario se refiere a las cosas vitales, a la más importante. El Espíritu Santo usa cuidadosamente cada palabra y nos dice que es necesario, así como respirar, como comer, como beber, es necesario
que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, a la palabra del Señor, no sea que nos deslicemos. La, la caída del creyente comienza cuando comenzamos a descuidar la palabra de Dios. La palabra de Dios, dice este libro, que es viva, es eficaz, es más poderosa que toda espada o filo, penetra diciendo los pensamientos e incluso las intenciones del corazón. Y la palabra se identifica con el Señor, porque dice que no hay cosa oculta que no sea manifiesta en su presencia. Hablar de la palabra de Dios es hablar del Verbo, es hablar del eterno Hijo de Dios, es hablar del Hijo de Dios que revela al Padre. Es hablar del Creador que con el poder de su palabra creó el universo. Es hablar de la palabra que sustenta el universo, que lo mantiene. Entonces, nos llama la atención que es necesario que pongamos mucha atención. ¿Cuál es la consecuencia de no estar muy atento a la palabra? Fíjense, hermano, la palabra nos sirve para alimentarnos. La palabra nos es útil para crecer. La palabra nos santifica. La palabra nos hace parecernos al Señor. La palabra de Dios es el alimento sólido del capítulo 5 de Hebreo. La palabra de Dios es vital para la comunión con el Señor. Es imposible tener comunión con el Señor sin la palabra. De manera que, siendo tan importante la palabra, en el capítulo 1 de Hebreo nos menciona su fuente. Nos dice que Dios, habiendo hablado en otro tiempo a los padres por los profetas, ahora en estos postreros días ya no nos habla por los profetas, nos habla por el Hijo. Yo hablo español, y ese es mi idioma, mi mejor idioma. Inglés, bueno, a veces me toca predicar en inglés, pero sudo mucho y me cuesta expresarme, porque mi mejor manera de expresarme en español. Así que, bueno, como ustedes saben, yo hablo español, hablo buen dominicano, sé decir muchas palabras dominicanas, hablo hondureño, mi esposa es salvadoreña, hondureño, hablo salvadoreño, y bueno, conozco bien el español. Bueno, el mejor idioma con que Dios se ha hablado a la humanidad se llama en el Hijo. Es decir, cuando Dios, el Eterno, Dios se encarnó y como hombre, Él nos trajo la más grande revelación a la tierra. Es la revelación de aquel que hizo todas las cosas. Es la revelación de aquel que es la máximo resplandor de su radiante, ¿cómo dice? El resplandor de su presencia. Jesucristo es la autorrevelación de Dios. Él es el Dios encarnado que nos habla. Él es el que sustenta el universo, el creador. Es importantísima la palabra del Señor. Y bueno, y esta palabra nos dice que si nosotros ponemos atención, es necesario que con más diligencia pongamos atención a esta palabra. Esta palabra nos ayuda a no caer, a no alejarnos. Dice, no sea que nos deslicemos. La figura que tiene este versículo acá es una figura cuando un barco tira el ancla al fondo del mar y se aferra el ancla a las rocas abajo y entonces el barco se mantiene que no se va. O también la palabra deslizarse es cuando esa ancla se corta, se rompe, entonces el barco comienza a moverse. O cuando ponemos una soga, una amarra o una cadena a un poste en un lugar seguro, cuando eso se comienza con el vaivén del agua, se empieza a soltar si está mal puesta y bueno, el bote va separándose poco a poco, llega a la poza de abrigo, las corrientes lo llevan y se va. La Biblia dice que así es la caída del cristiano. Pero este versículo nos da a pensar
que nosotros no caemos cuando vienen las tentaciones. La caída comienza cuando desobedecemos este mandamiento. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. El cristiano no cae así de forma rápida. Cuando yo vivía acá en este país, yo recuerdo que una mañana, después de una nevazón, usted sabe, cuando ese viento da en esa nieve y comienza a congelarse y queda, pero slippery, como dicen los americanos. Y yo me acuerdo que iba muy con mi Biblia bajo el brazo en la mañana a la iglesia y de repente, bajando una lomita, veo mis dos pies sobre mi cabeza. Me caí, pero a forma violenta. Y bueno, lo primero que me fijé es que no hubiera nadie alrededor y sin sacarme las manos del bolsillo doy un salto y me paro y sigo caminando y dije, ay, qué bueno que nadie me vio para que no se ría de mí. Bueno, ¿por qué les traigo esta ilustración? Porque la caída del cristiano no es así. No, que hoy día el hermano está en la iglesia, está con los hermanos, recibió, y mañana pasado, no, el cristiano no, él cayó. No, la caída es lenta, es suave. Y comienza, como hemos dicho, cuando nosotros dejamos de alimentarnos de la palabra del Señor. Ustedes recuerdan, hermanos, cuando el Señor fue tentado, Él estaba firme, estaba poderoso. El enemigo lo único que tuvo que hacer es huir de ahí. Él estaba alimentado. Cuando Satanás lo fue a tentar, Él le dice a Satanás, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y 3 veces hizo salir al enemigo espantado de su presencia, porque las 3 veces él mencionó que él estaba lleno de la palabra del Señor. Tenemos algunos ejemplos en las Escrituras y quisiera ilustrar este tema, ¿ya? Porque bueno, como el autor para resaltar este mandamiento que es necesario, que con más diligencia no descuidemos la palabra de Dios, menciona cuando Dios dio la ley. La ley fue dada por medio de ángeles. Y bueno, toda retribución o desobediencia a la ley siempre recibió justa retribución. Toda desobediencia fue castigada. Entonces el autor nos hace reflexionar, ¿cómo escaparemos nosotros? ¿Cómo se nos puede ocurrir que comenzamos a dejar la palabra de Dios? Nos comenzamos a alejar y nuestros corazones comienzan a llenar de incredulidad y nuestro corazón incrédulo nos lleva a la desobediencia. Y un cristiano que desobedece puede alejarse mucho, mucho, mucho. Entonces cuando dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo se nos puede ocurrir, hermano? Que si no leemos la Biblia todos los días, ojalá, si no vamos al servicio de estudio, no ponemos atención a la palabra, no nos dejamos guiar por la... ¿Cómo se nos puede ocurrir que no vamos a recibir una retribución a esa desobediencia tan grande? Porque esta palabra nos la trajeron los ángeles. El mismo Señor, como hemos dicho, Dios el Verbo hecho carne, Él nos habló, la misma autorrevelación de Dios como ser humano que nos trajo esta revelación tan grande. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Es algo tremendamente triste para el creyente no obedecer este mandamiento. ¿Cómo se nos ocurre que nosotros escaparemos de la retribución a esta desobediencia si descuidamos una salvación tan grande? Descuidar la palabra, hermanos queridos, es descuidar ni más ni menos que la salvación misma. Vamos a ilustrar esto primeramente. Bueno, quisiera terminar este tema de que la palabra la trajo el Señor en persona y después los apóstoles también la ratificaron y los testigos también y el Espíritu Santo con grandes señales. Esta palabra no fue tan simple como la ley, aunque
Moisés llenó su rostro de gloria, la revelación del Evangelio es más sublime y es más grande. Se llama la revelación del Espíritu Santo. Bien, vamos a ver algunos ejemplos para que podamos ilustrar este versículo. Y vamos a ver dos hermanos en la fe. Uno se llama David, el rey David, y el otro se llama Samuel. Perdón, el otro se llama Saúl. Bueno, todos vemos que, y esto es una gran advertencia, hermano, la Biblia dice que el que quiere estar firme, mire que no caiga, porque somos débiles. Solamente el poder de la palabra de Dios nos puede mantener en su presencia con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos fortalece en el hombre interior por su Espíritu, para que Cristo se manifieste en nosotros y no caigamos nunca. Pero por más que nosotros nos acercamos al Señor, si descuidamos la palabra, comenzamos la caída. Lentamente, lentamente. Y entonces, bueno, el rey David estaba, dice la Biblia, que el gran hombre de Dios, el pastor de Israel, aquel músico exquisito que cantaba los salmos a Dios, un hombre ungido de Jehová, un hombre lleno del Espíritu, que el Espíritu venía sobre él innumerables veces, el gran triunfador en el pueblo de Israel contra los enemigos, que venció a Goliat, ese poderoso titán de Dios, se descuidó. Y dice la Biblia que cuando los reyes iban a la guerra, David estaba ocioso, no estaba haciendo nada. Y todos sabemos, la mayoría hemos escuchado que él subió a la azotea y vio a Betsabé que se estaba bañando y bueno, la mandó a buscar porque inmediatamente, y el Espíritu Santo le ayudó porque cuando él preguntó quién es esa mujer, inmediatamente le dijeron esa mujer es la mujer de Urías Eteo. Pero él, ese hombre qué triste cuando un hombre de Dios cae, un testimonio de Dios cae una estrella, hermano. Muchos van detrás de él cayendo también. Bueno, y él mandó a buscar a la mujer, cometió adulterio con ella. Bueno, todos conocemos la historia. La mujer después cayó encinta y entonces él quiso ocultar el tema trayendo a su esposo. A la final manda a matar al esposo por medio de Joab, lo manda con una carta para que lo dejen morir en el frente de batalla y él le roba a su esposa. Esto no agradó a los ojos de Jehová. Y el rey David estuvo, dicen algunos que estuvo más o menos como un año lejos de Dios. Ya había nacido su hijo y aquella quería borrar, pero dice la Biblia que esto no agradó a los ojos de Dios. Esto no agrada a los ojos de Dios, hermano. Que nosotros menospreciemos la palabra de Dios, la tengamos en poco. Él no le agrada al Señor que no pongamos más atención cada día a esta palabra tan maravillosa que nos dejó. Y bueno, pasó el año y llegó Natán, y Natán fue enviado a cortar a David, a matarlo. Y él le revela una parábola, todos conocemos, de un hombre que tenía una corderita y un hombre que tenía muchas y que venía de paso, la mató, ¿ya? Y bueno, y ahí vemos que el drama que sucede, que el rey David se indigna grandemente, se enfurece, porque cuando uno peca, solamente ve los pecados de los demás, no ve los pecados propios que uno tiene, ¿ya? Y bueno, el rey David le sucedió eso. Entonces él se llena de furor de ese hombre que se comió la corderita, de hombre que tenía una sola corderita, teniendo tanto, y él vio la paja en el ojo ajeno y no vio la viga que tenía atravesada en su ojo. Y él se puso muy fuerte, se puso muy enojado y
Ojo, hermanos, cuando nosotros estamos mirando los pecados de nuestros hermanos. Dios nos manda a orar por los que nos ofenden. Bueno, vamos entonces a las Escrituras y vamos a leer un poquito para que veamos qué pasó con David. En el versículo 5 dice, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra el hombre y dijo a Natán, dice, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. ¿No? Cuando estamos en pecado no tenemos misericordia, hermanos queridos. La Biblia dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. Él estaba cegado en su pecado, en su maldad. El versículo 6 dice, y debe pagar la cordera con 4 tantos. ¿Mm? Él sabía muy bien las escrituras, conocía la palabra de Dios, pero menospreció la palabra de Dios, la desechó, la dejó a un lado. Él sabía que había que pagar con 4 tantos. Lo que se acuerdan ustedes de Nicodemo, cuando Nicodemo viene al Señor, él dice, bueno, ustedes saben que los publicanos, los cobradores de impuestos robaban mucho. Y entonces él dice, la mitad de lo que tengo, dice Nicodemo, doy a los pobres. Si a alguien le he robado, le devuelvo 4 tantos. Eso es lo que decía la ley. Entonces David le aplica la ley. Ese hombre estaba cegado con su pecado. Debe pagar 4 tantos. Porque, dice, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces, versículo 7, dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Aquí menciona 6 bendiciones que Dios le había dado y le quería dar las 7 bendiciones, que la bendición perfecta, el número 7, es el número de perfecto, y Dios le hace recordar lo que él le ha dado. Y le dijo Jehová, tu Dios de Israel, dice, yo te ungí por rey sobre Israel. Ahí tengo una bendición. La segunda le dijo, y te, y te libré de la mano de Saúl. La segunda bendición. Tercera bendición, y te di la casa de tu Señor. Tercera bendición. Y las mujeres de tu Señor, dice, en tu seno. 4 bendiciones. Además, te di la casa de Israel. 5 bendiciones. Y, y la casa de Judá. 6 bendiciones. Y Dios quería llenarlo de bendiciones, pero menospreció la palabra del Señor, se apartó de Dios. Y entonces le dice el Señor, hablando de la séptima bendición que le iba a dar, dice, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Y Dios le pregunta, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? La palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos. Qué triste, hermano, cuando nosotros no ponemos más diligencia a esa palabra, más deseo de obedecerla, más deseo de mantenernos en el Señor. Eso le pasó a David. Bueno, dice el Señor, le dice a Urías Eteo, heriste esa espada y tomaste por mujer a su mujer. Y, y, y dice, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por tanto, y Dios comienza a pagarle los 4 tantos que él decía. Por tanto, ya por lo cual, ahora no se apartará jamás, jamás de tu casa la espada. Dios le está diciendo lo que le va a pasar. Antes de cortarlo de esta tierra por su pecado tan grande, de su asesinato que hizo, su adulterio, ocultar las cosas de Dios, Dios le dice, bueno, en primer lugar, nunca se apartará la casa de tu espada, de la espada, y eso sucedió, que un hijo violó a una hermana, vino el hermano Absalón y mató a su hermano Amnón,
Y en los últimos días, los últimos de los días de la vida de David, otro hermano se levanta contra Salomón y al final Salomón tuvo que matarlo. Nunca se apartará la espía de tu casa, dice, por cuanto no me, por cuanto me menospreciaste, tomando a la mujer de Urías, Eteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, y aquí va el segundo tanto, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y la daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Dios le da el segundo tanto a David. Dios ama la verdad en lo íntimo, y él en lo íntimo escondía las cosas a Dios y hacía iniquidad, y Dios lo descubre completamente. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Qué salvada se vio el rey David. En el último momento se arrepiente, antes que Dios lo cortara. Y Natán dijo inmediatamente a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Se salvó David. ¿Cuánto tiempo Dios estuvo esperando el arrepentimiento del rey David? Pero apenas David dice, he pecado contra Jehová, inmediatamente Dios detiene su mano. Y por medio de Natán le dice, te salvaste, David. Eso es lo que Dios quiere. Dios siempre está con los brazos abiertos, esperando que el pecador vuelva. En ese momento hubo gozo en el cielo por un pecador que se arrepintió. Una oveja descarriada que volvía a redil. Él dijo, pequé contra Jehová. Y antes que él terminara, casi la palabra estaba en sus labios, inmediatamente el profeta le dice, no morirás. También Dios ha remitido tu pecado porque él se arrepintió. Versículo 14, el tercer tanto. Hermanos queridos, Dios nos da un mandamiento, quiere que estemos en su palabra, porque él quiere quitar las consecuencias de nuestro pecado. Dios perdonó a David, pero las consecuencias del pecado de David lo siguió hasta su muerte. Y aquí viene el tercer tanto, el otro tanto de su pecado. El tercer tanto dice, más, por cuanto con esto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido, ciertamente morirá. Ahí le dio Dios el tercer tanto. Pero como Dios es tan misericordioso, Dios no le dio a Dios, Dios no le devolvió a Dios los cuatro tantos, lo dejó ahí nomás. Porque Dios fue satisfecho con el arrepentimiento del rey David. Por eso que le escribe el Salmo 91, el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus pecados. Él arrepentido de corazón dice, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Contra ti solo he pecado. Aquí él no está con excusas. Él no está con excusas. Siempre el mundo está excusándose, pero él no se excusó. Él dijo, he pecado contra Jehová. Él reconoció, en pecado me concebió mi madre. Escribe el Salmo 32, algo maravilloso. Y aquí tenemos, permiso hermanos, me está tocando un poquito la alergia. Pero es maravilloso cuando Dios es satisfecho, al corazón contrito y humillado, tú no lo despreciarás. Dios vuelve a recibir al rey David. No pudo evitar, por supuesto, la consecuencia del pecado, pero David no murió.
no fue ejecutado por la justa vara de Dios. Dios esperaba su arrepentimiento y él dijo, bueno, y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño de muerte. Bueno, todos sabemos lo que pasó y él, por más que oró, Dios le quitó a su hijo por el testimonio. Eh, Dios fue blasfemado el nombre de Dios. Eso es lo que pasa cuando un hijo de Dios tiene poco la palabra de Dios, no se alimenta día a día de la palabra de Dios, no busca comunión con Dios a través de la palabra. Eso es lo que pasa con sus hijos. Si agreguemos algo a lo que dice, si el rey David, siendo un hombre tan grande, tan amado, varón conforme al corazón de Dios, no tuvo Dios misericordia con él y se lo iba a llevar por su pecado tan que él hizo, ¿cómo escaparemos nosotros, hermanos, si descuidamos una salvación tan grande? Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, hermano. No sea que nos deslicemos. Bueno, aquí vemos el rey David y este es un gran ejemplo y lo que más Dios le dice a él, pero David, ¿por qué tuviste en poco esa palabra mía? Yo que me revelaba a través de ti, yo que, bueno, eh, Dios estaba admirado de lo que sucedió con el rey David. Pero hermano, así es la caída. La caída es lenta, pero segura. Y mientras caemos, sentimos como da el airecito en la cara, ¿verdad? Pero cuando llegamos abajo, como decimos en chileno, buen chileno, nos pegamos el gran porrazo. Y las consecuencias del pecado nos alcanzan. Y por la gracia de Dios, cuando nos arrepentimos, el Señor tiene misericordia de nosotros. Bueno, ustedes me dirán, hermano, esto es el Antiguo Testamento, pero ahora estamos en el Día de la Gracia. ¿Qué le parece si vamos a un versículo del Nuevo Testamento? Vamos a 1 Corintios, capítulo 11, versículo 20. Búsquenlo. O lo que se lo tienen de memoria, lo tienen ustedes. Dice así, 1 Corintios 11, 20. Aquí está hablando del pecado. Ustedes saben que el apóstol Pablo, cuando fue a visitar a los hermanos en Corintios, él dijo, cuando fui a vosotros no pude tratarlos como a espirituales, porque sois carnales, sois niños en el Señor. Ellos estaban peleándose entre ellos, con uno con que yo soy de Pablo, haciendo divisiones, envidia, querían los dones espirituales, hacerse lucirse con lo que Dios les ha dado. Y bueno, estaba un ambiente muy adverso en la iglesia. Y hay hermanos que llegaron a hacer pecados grandes, pecados de muerte. Había un hombre que tenía a su madrastra, estaba viviendo en concubinato con su madrastra, la mujer de su padre. Y bueno, había mucho, entonces había pecados, grandes pecados en la iglesia. ¿Mm? Ese era el contexto. Y entonces dice el versículo 20, cuando pues os reunís, vosotros, dice, bueno, está hablando de la cena del Señor, el versículo 31 dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seremos juzgados. Verso 32. Mas siendo juzgado, hermano, ¿y por qué somos juzgados? En primer lugar, porque dejamos la palabra y nos debilitamos y caemos ante las tentaciones y nuestro corazón se endurece y poco a poco nos alejamos de los hermanos, nos alejamos de la iglesia. Y es increíble las cosas que puede hacer un hermano que se aparta de Dios. A veces hacemos peor que los mismos inconversos. Y bueno, entonces Dios juzga. Dice, pero más siendo juzgado, somos, como dice la porción, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. ¿Ya? Por lo cual dice, hay muchos enfermos. La palabra aquí enfermos dice debilitado, significa que están débiles espiritualmente, están poco alimentados.
no han sido fortalecidos con la palabra de Dios. Eh, hay muchos enfermos en la iglesia de Corintios, y dice, y debilitados entre vosotros, y dice, y muchos duermen. Ustedes saben, querido hermano, que aquí no dice que están durmiendo en la siesta, ni nada de eso. Dios se los llevó, como iba a hacerlo con el rey David. Pero cuando David se arrepintió inmediatamente el profeta, antes que David dijera nada más, cuando Dios dijo, he pecado contra Jehová, le dijo, tu pecado ha sido remitido. Dios siempre está esperando al pecador, no importa lo que ya hayas hecho, Dios te trae. Pero Él quiere un arrepentimiento sincero, un arrepentimiento del corazón mío cuando yo me alejo. Y entonces dijo, tu pecado ha sido remitido, le dice, no morirás. Pero aquí hay buenos hermanos que no se arrepintieron en la iglesia de Corintios. Y Dios se los tuvo que llevar. Una vez un hermano me dijo, hermano, pero yo no estoy tomando la cena, me dice, porque tengo problemas. ¿Pero qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Examinamos, examinamos, cada uno examínese a sí mismo y coma del pan y bebe la copa. Si yo no tomo el pan y no bebo la copa, quiere decir que no me arrepentí. Y yo no voy a escapar de esas cosas, de esa desobediencia. El Señor quiere que yo me arrepienta y que me sienta a hacer al Señor. Y si he hecho algo que ha, eh, digamos, ofendido a Dios, el testimonio de la iglesia, hablo con mis ancianos y a su tiempo ellos me restaurarán y volveremos a la comunión. Pero la Biblia dice, hay muchos hermanos que dicen, qué bueno, como yo no tomo la cena, Dios no me va a juzgar. No, la Biblia dice, examinice cada uno a sí mismo y coma del pan y beba del vino. Bueno, aquí tenemos un ejemplo del Nuevo Testamento, es decir, no estamos hablando, hermanos queridos, de que cosas que sucedieron hace muchos años. Dios en el día de hoy es el mismo Dios. Vamos a ver a otro hermano, digo yo hermano porque yo pienso que Saúl, el rey de Israel, pienso que él es creyente. Dice que él profetizaba, dice que Dios lo eligió, pero este rey tuvo menos la palabra de Dios. Dios le hizo un encargo, le dijo, mira, yo quiero que tú borres de la faz del mundo a Amalek, porque Amalek era el enemigo del pueblo de Dios, era una nación traidora, atacó a Israel en sus momentos más difíciles por la retaguardia, donde estaban los niños, las mujeres, y Dios quería raerlos de la tierra. Y todos sabemos que el rey Saúl fue a pelear contra Amalek, venció, pero no lo venció Dios. Tuvo en menos la palabra de Dios. Dios le dijo, mátanos a todos. Y él dejó con vida a Agag. Uno de los descendientes de Amalek fue el que quiso destruir al pueblo de Israel completo en los tiempos de la reina Esther. Cuando querían matar a todos los cristianos, era de Amalek. Dios sabía por qué quería destruir esa nación, anatema. Y bueno, y Samuel perdonó al rey, y Samuel tomó todo ese ganado contaminado con las costumbres paganas del anatema y se le ocurre ofrecerle ese sacrificio a Dios. Aquí vemos un caso diferente, vemos una persona que no fue como David. Dios podía también haber perdonado a Saúl, pero Saúl no se arrepintió. Saúl fue con excusas. Sí, Señor, pequé, pero es que el pueblo, y cuando nosotros nos excusamos delante de Dios, no confesamos como el rey David. El rey David fue grande hasta en su caída, porque él se arrepintió tan sinceramente que dos grandes salmos salieron de su conversión, el Salmo 51 y el Salmo 32. Pero este hombre no. Hay muchas personas que se arrepienten, bueno, porque los pillaron. Es lo típico, el hombre va a engañar a su mujer y lo pillaron que estaba en adulterio. Entonces la mujer lo va a dejar, va a perder los hijos, va a tener que irse de la casa. Entonces, ay, me arrepiento. Pero es que esta mujer, si me tratara diferente, vienen las excusas.
Dios quiere un arrepentimiento sincero. El rey David hizo cosas terribles, quizás peores que la que hizo Samuel, pero no se arrepintió de corazón. Por eso que el rey David dice en el Salmo 51, al corazón contrito, entristecido y humillado, no lo desprecia. Cuando David dijo he pecado contra Jehová, él lo dijo de un corazón profundo, profundo de arrepentimiento, y vino el perdón inmediatamente. Y David quedó vivito. Solamente Dios lo dejó llevar las consecuencias de su pecado, tristemente, hasta el fin de su vida. Y eso es lo que Dios nos quiere evitar. Cuando dice este mandamiento tan hermoso, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos poco a poco y después estamos lejos, hermanos. En mi carrera cristiana, yo creo que son más los hermanos que Satanás ha dejado en el camino, fuera, vencidos, destruidos, que los hermanos que están dentro de la iglesia. Por no hacer caso a este mandamiento. ¿Cómo se les puede ocurrir que escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Bien, vamos a examinar lo que pasó con Samuel. Aquí tenemos a Samuel eh, en el versículo 22, no te preocupes, Betita. El versículo 22 del capítulo 15, estamos leyendo Primera de Samuel, 22:15, dice, perdón hermano, y Samuel le dijo a él, lo que pasó fue que ofrecieron sacrificio. Vamos a leer el versículo anterior, versículo 21, más el pueblo tomó del botín ovejas y vacas y las primicias del anatema, de lo que Dios aborrece, para ofrecer sacrificios a Jehová, el Dios en Gilgal. Entonces el versículo 22 nos dice, y Samuel le dijo a Saúl, le dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, dice el profeta, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y aquí está nuestro versículo. Y el prestar atención. Es necesario que con más diligencia atendamos. Y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos es la idolatría y la obstinación. Aquí vemos lo que sucedió. Bueno, versículo 24 dice, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí, aquí viene la excusa, esto no es un arrepentimiento sincero, hermano. Cuando nos arrepentimos no miramos el pecado ajeno. Bueno, porque temí al pueblo, dice, y consentí a la voz de ellos, y bueno, etcétera, etcétera, y bueno, perdona, le dice al profeta, pues ahora mi pecado. Eso no es un perdón. Dios ama la verdad lo íntimo. Es un perdón de conveniencia. Es un perdón con excusas. Bueno, y dice, bueno, todos sabemos el resto de la historia, hermanos queridos. Y Dios lo desechó. Dice, Dios te ha desechado y pondrá por rey a otra persona conforme a su corazón, que fue el que puso a David. Y dice, por cuanto menospreciaste la palabra. Bueno, quisiera, hermano, ya que hemos visto estos dos ejemplos, hemos visto el mandamiento, hemos hecho una pequeña exégesis del versículo, terminar con una enseñanza muy valiosa para cada uno de nosotros. Y les invito a ir al Salmo 119 y vamos a ver algunas cosas que tenemos que considerar, que son consejos que nos da la palabra
para que nosotros podamos atender a este mandamiento. En el Salmo 119, voy a leer algunas porciones del Salmo 119 que la vamos a aplicar al texto, para que nosotros tengamos una enseñanza positiva, que no podamos llegar a estos límites que llegaron estos hombres, ni apartarnos ni deslizarnos. El Salmo 119, versículo 6 dice: entonces no será avergonzado, no seré avergonzado cuando, aquí está nuestro versículo nuevamente, cuando ¿qué? Atendiese a todos tus mandamientos. Atendamos a la palabra de Dios. Cuando tú atiendes a la palabra de Dios, no eres avergonzado. Salmo 119, versículo 7. Dice el salmista: te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Aquí tenemos dos puntos muy hermosos. Es una dupla. Estos dos pensamientos son primos hermanos. ¿Ya? Atender para aprender. Yo nunca aprenderé las escrituras si estoy con el reloj en la mano. Ay, este hermano no termina nunca. O no, yo no voy a ir porque este hermano no me gusta cómo predica. Ah, que me aburro leyendo la Biblia. No, hay que atender. Es un mandamiento. Yo no seré avergonzado, dice el salmista, si atendiera tu mandamiento. Y aquí dice, bueno, que el Señor dice que nos dará sus, nos enseñará. Nosotros cuando atendemos, aprendemos. Quédense con esa asociación, hermano. ¿Por qué no aprendo la Biblia? ¿Por qué no memorizo la Biblia? Porque no le pongo atención. Porque no le pongo atención. ¿Por qué no estoy fuerte en las tentaciones? Porque no pongo atención. Entonces, si yo pongo atención, ¿qué va a suceder? Voy a aprender. Atender, voy a poner atención, voy a aprender. Salmos 119.6 y 119.7. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere. Atención y aprender. Aquí tenemos después dos cosas que se desprenden del Señor. En el versículo 10 del Salmo 19 dice: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Yo debo buscar al Señor. Sin el Señor es imposible que me acerque a Él. Es imposible. Si el Señor no me fortalece en el hombre interior por su espíritu, no me da el poder de la palabra, yo no voy a poder. Entonces, tengo que ser enseñado por el Señor. Tengo que acercarme de todo corazón al Señor, porque Él es el que nos da la palabra. Por eso que el salmista dice: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes apartarme de tus mandamientos. Y en el versículo 12 encontramos que el Señor nos enseña. Cuando lo buscamos, Él nos enseña. Mira como dice el 12: bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Y aquí tenemos otra dupla. Yo me acerco al Señor, lo busco y Él me enseña. El salmista dice: aún en las noches se enseña en mi corazón, en mis sueños, porque el Señor nos enseña su palabra. Fíjese qué hermoso, tenemos dos duplas. La primera, que yo atiendo y aprendo. Ahora yo busco al Señor para que lo busco, para que no desviarme, y Él me enseña. Y la última dupla, versículo 14, dice: me he gozado en el camino de tus estatutos. Me he gozado en el camino de tus estatutos. Hermanos, no es aburrido la palabra de Dios. Es una mentira de Satanás. Cuando nosotros vamos al Señor y nos llenamos de su presencia, nosotros podemos gozarnos en su palabra. ¿Ya? La palabra es dulce. La palabra del salmista dice que es más dulce que la miel. Y nosotros podemos regocijarnos en su palabra. ¿Por qué nos regocijamos en la palabra del Señor? Bueno, muy sencillo, hermano. Porque la palabra es del Señor. Y cuando nos acercamos a la palabra, nos acercamos al Señor. Y al acercarse al Señor,
en su presencia, dice el salmista, hay plenitud de gozo. En tu presencia, oh Señor, hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Por lo tanto, nosotros, al acercarnos a la palabra de Dios, nos gozamos, hermanos queridos, nos gozamos en la palabra del Señor. Leo nuevamente el versículo 14. Me he gozado de, en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza, hermanos. Y por último, en el versículo 15, dice, en tus mandamientos meditaré. Hermanos, nosotros cómo nos gozamos meditando en la palabra de Dios. Si yo medito, me gozo. Y yo me gozo meditando en la palabra de Dios. Estas tres duplas que del Salmo, que yo, en primer lugar, atiendo a la palabra y la aprendo. Busco al Señor y Él me enseña. Me gozo en su palabra y bueno, y por supuesto al gozarme, yo en tus mandamientos meditaré, lo medito. Bueno, para terminar, le voy a presentar a Josué. Josué era un hombre guerrero, era un hombre que tenía muy poco tiempo, y dice así, solamente se lo voy a ver rapidito porque quiero terminar, dice capítulo 1, versículo 8 de Josué, Dios le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que obedezcas, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él escrito está, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El Señor te bendecirá, serás un hombre feliz, bienaventurado, dichoso, tendrás un hogar feliz por atender la palabra del Señor. Pero quisiera enfatizar esto último y les traigo un último versículo del Salmo 1. La palabra de Dios hay que meditarla. Meditarla es como digerirla, pensarla, eh, memorizarla, eh, masticarla, sacar los nutrientes espirituales, porque nosotros nos alimentamos de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Salmo 1, y yo creo que no hay un hombre más ocupado que el rey David. El rey David tenía que pelear las guerras de Jehová, tenía que estar en palacio con los embajadores, hacer justicia al pueblo, pero sin embargo, el rey David dice bueno, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En la ley de Jehová está su delicia. Se deleita, se gozaba el rey David. Y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué le parece? El rey David tenía tiempo para meditar la palabra de día y de noche. Dice un hermano que escribe unos libros muy hermosos, dice que Dios permitió que se inventaran el Internet y todas esas cosas que están en Facebook, qué sé yo, las redes sociales, para que ninguno dijera, Señor Dios mío, no tengo tiempo para leer tu palabra, no tengo tiempo para orar. El rey David tenía poco tiempo, pero el rey David meditaba de día y de noche, y Dios lo prosperó. Bueno, hermano, que el Señor bendiga su palabra y no nos olvidemos de este versículo. No leamos tan rápido la Biblia. La Biblia dice que es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hermanos queridos, la palabra de Dios es poderosa para que tú no te alejes del Señor nunca. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.